El líder es un personaje que cuenta una historia y genera emociones. Va de nuevo. El líder es un personaje que cuenta una historia y genera emociones. Mis niños, soy Omar, bienvenidos a mi canal. Como consultor político me ha tocado trabajar con diferentes tipos de personalidades. Líderes políticos, candidatos, suspirantes o incluso me ha tocado la oportunidad de trabajar con gente del ámbito empresarial, directivos, gerentes, líderes de redes de mercadeo. Y he podido observar una constante en todos ellos. Lo fundamental es siempre trabajar la esencia, trabajar el ser, trabajar la persona. Y esto es fundamental porque nos va a permitir entonces tener una construcción mucho más estable, mucho más congruente de la personalidad de líder político o de líder empresarial o de líder en general y poderla presentar de manera más congruente a sus diferentes públicos. ¿Por qué es importante todo esto? Porque tú y yo sabemos que cuando algo no te checa de algún líder, ya no le crees, no lo sigues. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Se genera esto que se llama disonancia cognitiva, que es aquello que tu mente no puede entender qué está ocurriendo, qué está pasando, no sabes qué está ocurriendo, pero no le crees. Como comúnmente decimos aquí en México, todo muy padre, muy bonito, pero algo no cuadra. Por ello lo fundamental es la personalidad de dicho líder, para entonces generar la congruencia necesaria para que el líder sea el mismo líder, una sola pieza en diferentes contextos. ¿Qué significa esto? A lo mejor te ha pasado, te pongo este ejemplo bien sencillo. ¿Te ha pasado que conoces o admiras a alguien que tú consideras un gran líder, que lo ves quizás en videos, lo ves en presentaciones, lo ves arriba del escenario y dices, qué impresionante debe ser esa persona? Se baja del escenario y es bien pinche mamón. Y entonces tu corazoncito se estruja, así, feo, fuerte, gacho, y dices, qué decepción. Lo que estamos buscando es que el líder sea de una sola pieza en diferentes contextos. Que sea la misma persona o el mismo tipo de líder arriba del escenario como abajo. Y entonces evitamos esta disonancia y le sumamos mucho a la congruencia de un líder que ya mucha falta hace en nuestros tiempos. Buscamos líderes que nos den certeza, pero también líderes congruentes. Que lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen sea lo mismo en todos los contextos. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que queremos nosotros como público, como ciudadanos, como votantes. Un líder congruente, un líder hecho y derecho y de la A a la Z el mismo personaje que vemos tanto arriba como abajo del escenario. Javier Cebreiros, doctor en comunicación, nos dice que la parte más importante de la comunicación son las emociones y que la verdadera comunicación consiste siempre en mejorar primero como persona. No como comunicador, mejorar primero como persona. Que si tú quieres ser un comunicador más seguro, debes de trabajar para mejorar tu seguridad como persona. No al revés. Y esto es muy importante porque a veces se nos olvida. Hay gente que me pide técnicas, estrategias o herramientas de en qué momento levantar la mano, en qué momento ver al público, en qué momento decir tal frase o palabra o cita célebre. Y no se trata de eso. Se trata de mejorar como persona para que puedas mejorar tu comunicación. Entonces la ecuación es la misma y es sencilla. ¿Quieres mejorar como comunicador? Mejora como persona. ¿Quieres mejorar como líder? Mejora como persona. La realidad es que comunicamos lo que somos y eso al final se acaba notando. Bien, esta herramienta se compone de 3 elementos importantes. Primer elemento, la construcción del personaje. ¿Cómo construimos el personaje? A través de la aplicación de estudios o de test psicológicos, psicométricos que nos permitan medir
y determinar los diferentes tipos de personalidad y extraer la personalidad del líder o el candidato político. ¿Qué es el personaje en términos sencillos? El personaje es una construcción donde vamos a mostrar los potenciales de esta persona, es decir, los aspectos positivos o las fortalezas de esta persona, y vamos a minimizar de manera consciente estos elementos que quizás no queremos mostrar en determinado momento. Algo similar a lo que mencionaba Jung con el concepto de sombra. Sombra es toda aquella parte de nuestra personalidad que deseamos ocultar a los demás. Y eso es lo que hacemos. La construcción del personaje tiene que ver con retomar los aspectos positivos, los potenciales, y mostrarlos, amplificarlos y presentarlos al electorado, a los ciudadanos o al target al cual nos estamos dedicando. Una vez que obtenemos este personaje, procedemos a elaborar el psicograma de la personalidad. El psicograma no es otra cosa más que la hoja de ruta, más que el mapa o la infografía que nos va a determinar o nos va a mostrar a nosotros cuáles son estos potenciales en términos de una jerarquización, en orden de importancia, cuáles son los potenciales de esta persona, y en función de eso empezar a armar lo que viene a continuación. Segundo elemento, tiene que ver con la construcción de la historia, con la narrativa, con el famoso storytelling que va a contar este personaje. Y en términos de narrativa, existen diferentes metanarrativas o diferentes estructuras de historia para poder contar. Bien, la parte más importante de las historias es determinar cuál es la metanarrativa que va más ad hoc a nuestro personaje. Y por metanarrativa me refiero a estas historias con modelos arquetípicos que muchos de nosotros de manera inconsciente entendemos e incluso de manera consciente las hemos visto. ¿Qué mamada? Existen estructuras que nos permiten contar historias y conectar de manera eficiente. Estas estructuras son estructuras que han sido utilizadas durante muchos años por la industria del cine, específicamente en Hollywood. ¿Qué mamada? Y estas metanarrativas tienen que ver con diferentes historias o diferentes estructuras que son conocidas como historias Orfeo, historias Ícaro, Chico conoce a Chica, el viaje iniciático, la forja del héroe o el objeto mágico. Y quizás no sepas de qué te estoy hablando, pero seguramente has visto películas como Star Wars, Rocky, El Señor de los Anillos, Harry Potter, cuando Harry conoce a Sally, Indiana Jones y el Arca Perdida, y un sinfín de historias que pueden darnos demasiada luz sobre cómo se construyen esas historias. En términos generales, por ejemplo, para poner solo un ejemplo, la historia de Rocky, al menos la película 1 y 2, habla o nos dice la historia de aquel boxeador, de aquella persona que viene de abajo y que logra el ascenso. Es decir, que a través de su mérito, a través de su esfuerzo, a través de su dedicación, a pesar de los incontables sufrimientos, tropiezos y demás, él logra obtener el campeonato mundial de boxeo. Y esto es importante porque este tipo de historias, después viene lo que se conoce como, se llama historia Ícaro, porque es el ascenso y descenso del personaje. Y en términos generales nos fascina mucho ese tipo de historias de ascenso y descenso, historias de tomar el cielo por un simple salto y después perder todo por soberbia, por enojo, por orgullo, por lo que sea. El cerebro está desarrollado para entender de mejor manera las historias. Nos fascina, nos encanta el escuchar historias. Estamos desarrollados genéticamente hablando, evolutivamente hablando, para escucharlas y entenderlas, asimilarlas. Entonces, de esta forma, la parte de la historia juega un papel crucial en la construcción de ese personaje. ¿Qué historia vas a contar? Tiene que ser una historia real de tu candidato, de tu líder, de tu político. Es una historia real, no hay que inventar. Llegados a este punto, viene el tercer elemento, la emoción. La pregunta principal en esto es: ¿qué emoción vamos a contar? ¿Cuál es esa emoción central? Ya tenemos el personaje, ya tenemos la historia. ¿Qué sigue? La emoción. Y aquí está la parte medular, el núcleo duro, la parte fundamental, la piedra de toque, si se quiere llamar así. ¿Cuál es la emoción subyacente? La emoción que se encuentra en ese auditorio,
en esa ciudadanía, en esos votantes? ¿Cuál es la emoción preponderante? En la película de Brexit hay una frase muy importante que me gusta mucho, de hecho recomiendo esa película ampliamente. En esa película dice el protagonista Dominic Cummings, interpretado por este cuate Mr. Strange, bueno, Benedict Cumberbatch, menciona que hay ciertos, lo que él llama pozos de resentimiento. ¿Qué es un pozo de resentimiento? Es todo este resentimiento acumulado durante siglos, durante años, durante meses, de malos tratos, de vejaciones, de desesperación, de falta de economía, de oportunidad de empleo de la propia población, que se van acumulando a través de capas y capas y capas. Entonces lo que él dice, en una analogía perfectamente bien descrita, dice: solo es cuestión de saber dónde cavar, como si hablara de una analogía de un pozo petrolero. Solo es cuestión de saber dónde cavar, o sea, qué fibra sensible tocar para que el pozo de resentimiento, esa emoción, salga, brote. Y entonces lo que necesitamos es saber qué emoción es la que nos va a permitir conectar y movilizar a nuestro electorado. La función de la conexión es importante porque entonces te permite a ti movilizar. Eso es de lo que se trata. Por eso un líder político es un personaje que cuenta una historia y genera emociones. ¿Por qué necesitamos generar emociones? Porque si no hay emoción, la gente no se va a mover, no se va a movilizar. Y queremos que se movilice. ¿Para dónde? Para ir a votar. Y entonces, una vez que sabemos cuál es la emoción central y tocamos esa fibra sensible, estamos ya del otro lado. Por ello es muy importante que recuerdes que si quieres mejorar como líder, quieres mejorar como comunicador, tienes que mejorar como persona. No hay de otra. Recuerda esto siempre. Hay que mejorar como persona. Si te ha gustado este contenido, ayúdame y compártelo con quien creas que le puede servir. Si este contenido no te ha gustado y le vas a dar manita abajo y alguien te cae mal, mejor compárteselo a esta persona que te cae mal y que pase una mala tarde o un mal día. Recuérdalo siempre, porque arrieros somos y en el camino andamos.